Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, pero antes de eso quiero resolver una duda. Una de sus compañeras me preguntaba cómo paso por parámetro una estructura. Así que súper rápido vamos a hacer eso para explicarles cómo y vamos a entrar ya con el nuevo tema. ¿Listo? Entonces, para resolver esto, vamos a tener aquí, vamos a prueba aquí. A ver, vamos a abrir nuestro proyectito. ¿Nuestro proyectito cuál era? Pero antes de eso, perdón, compartir la pantalla. Listo, ahora sí. Volvemos a entrar. Vamos a abrir nuestro proyectito, que era el proyectito de las estructuras lineales. Ya. ¿Cómo yo puedo dar por parámetro una estructura? Por ejemplo, imagínense que están resolviendo esto, ¿no ve? Este era el ejemplo de una pila, pero imagínense que tienen algo así. Supongo que, a ver, en este ejemplo lista, puede ser. Ya, aquí lo haremos. Imagínense que ustedes tienen algo así. Tienen un método que es público, que tal vez puede devolver algo. Solamente por cuestiones de práctica vamos a poner string, que se llama, que es tu método, ¿no ve? Tu función. Imagínense que para este método necesitas recibir una linked list por parámetro. Una linked list. Una linked list, digamos, de numeritos. ¿Lo ve? Y de aquí le vas a llamar lista. ¿Qué es lo que tú haces? Este método va a ser súper sencillo. Imagínense que va a ser un método que solamente nos va a devolver en una cadena a los pares. Solamente para cuestiones prácticas, ¿ya? String. ¿String qué cosa? Mi string res. Que por ahora no es nada. ¿Qué es lo que hago aquí? Lo de siempre, ¿no ve? Int i que parte en 0. Esto nuevamente solamente para la cuestión del ejemplo. Mientras i sea menor que la longitud de la lista. Lista.size. Esto se viene incrementando de uno en uno. Listo. ¿Qué es lo que hago aquí? Hemos dicho, vamos a imprimir solamente números pares. O vamos a ir diciendo solo números pares. Sí, ¿qué cosa? Si el número en esta lista, si lista... Bueno, como tengo que rescatar el dato, sería mejor rescatarlo aquí. Vamos a tener un int que va a ser nuestro actual, que va a ser igual a qué cosa. A la lista, punto, qué cosa. Lista.get, .get, qué cosa. Lo que esté en la posición i. Listo. Ahora preguntas. Si este actual es par, me sirve. Y listo. Y lo agregas a tu respuesta. Res va a ser igual a qué cosa. Res concatenado con este nuevo valor actual. Y concatenado con un espacio en blanco. Listo. Solamente imagínense esto. Pase lo que pase aquí, ¿qué cosa haces? Aquí retornas, haces un return res. Ya está. Yo quiero hacer la prueba de esta función. Un cacho creo que ha sonado. Ah, no. Yo quiero hacer la prueba de esta función. Imagínense que quiero hacer esto. ¿Ya? O espérenme un segundo. Un segundo. Ya, ahora sí. Perdón, su compañero era que no va a poder asistir. Ya. Pues les decía, ¿yo cómo hago la prueba de esto? Si yo me salgo de aquí, yo creo, ¿no ve? Normalmente yo hago así, hacíamos así la prueba, le doy clic derecho y me aparece esto. Me dice, este método para funcionar está esperando una linked list por parámetro. Pero aquí tú dices, ¿cómo rayos yo le voy a dar una linked list? ¿O no? Entonces, normalmente, cuando eran arrays, podíamos darle entre llaves. Cuando eran objetos, podíamos crearlos. De hecho, esto también podríamos crearlo, pero crearíamos algo vacío. Entonces, sería un poquito más complicado. En situaciones así, la manera en la que ustedes van a hacer la prueba es la siguiente, ¿ya? Dentro de su mismo método, se van a crear el método main. ¿Por qué? Recuerden que el método main es el punto de acceso para cualquier programa Java. Entonces, vamos a tener un main. Nuestro public, static, void main de toda la vida. Listo. Que recibe por parámetros, por protocolo, aquí se pone string args. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí adentro? Aquí adentro voy a crear mis objetos, voy a crear todo lo necesario para ejecutar este método. ¿Cómo hago eso? Pues para empezar, empiezo creándome un tipo de dato de esta misma clase. ¿Qué se llama esta clase? Se llama ejemplo lista.
me creo una variable de tipo ejemplo lista, que en este caso se va a llamar mi variable 1, var1, que va a ser igual a que, ¿cómo creo un objeto? New, ¿qué cosa? El mismo tipo de dato, y en este caso el constructor es por defecto, ¿no? Se crea automáticamente, ya. ¿Qué más? Yo sé que en esta clase está definido un método que se llama función. Entonces yo puedo invocar ese método. Es decir, que este var1 punto puede invocar al método función. ¿Qué necesita este método función para que se ejecute? Necesita una lista. ¿Listo? Pero ahora me dirás, ¿qué rayos es lista? No existe. Sí, tú tranquilo, lo vamos a crear. Aquí te creas una linked list que va a ser de tipo integer, que se va a llamar lista. Esta lista nace, ¿no ves? Una new ¿qué cosa? Una new linked list que está parametrizada y esto. Como ya existe la lista, aquí tú le vas cargando datos. Por ejemplo, aquí vamos a decir lista.add. ¿Qué cosa? Agrega el 3. ¿Qué más? Y así sucesivamente llenando cuantos datos necesites. Digamos, vamos a tener 5 datos. Yo quiero el 3, el 23, el 40, el 22 y el 14. Listo. Si se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo es crear mi propio dato, llenarlo, o sea, poblarlos, por así decirlo, y va a ser este dato, esta variable, quien voy a usar para la llamada a este método. Estoy diciendo a mi objeto var1 que invoque al método función y le pase por parámetro esta lista. Listo. Pero ahora, yo sé que este método me devuelve una cadena. Entonces yo lo voy a guardar en un string res. String res. ¿Qué cosa voy a guardar aquí? Lo que salga de invocar este método, lo que sea que me devuelva este método. Ahora, como yo ya tengo la respuesta, lo puedo mandar a imprimir. Yo voy a poner aquí system.out.print. ¿Qué cosa? Esta respuesta. Listo, nada más. La clase compilado, no hay errores de sintaxis. Ahora aquí me dirán ustedes, ¿por qué estamos usando un system si eso no se tiene que usar? Tranquilos. No se debe usar en la parte lógica, es decir, cuando implementas métodos. Pero aquí ya no es la parte lógica. Este es el método que ejecuta toda esa tu parte lógica. Aquí puedes usar lo que te dé la gana. Entonces, estamos haciendo la prueba mediante el main. Mandamos a compilar. Clic derecho, directamente aquí está el método main, le damos OK. Y te dice, el resultado es 40, 22, 14. ¿Eso es correcto? Sí. Según lo que yo he poblado, estos tres eran los únicos pares. Entonces, si tú quieres otros datos, pues lo borras y pones los datos que tú quieras. Al final, es una ejecución con datos predeterminados, ¿no ves? Esto normalmente se hace para hacer la prueba, cualquier cosa que tú hayas implementado, en base a ejemplos concretos. Como tú tienes ejemplos, sabes las respuestas de esos ejemplos. Entonces puedes irlos comparando. ¿Listo? Esto para cuando se topen con cosas así, que no puedan hacer la prueba desde la interfaz del BlueJ, porque sería más complicado. Por ejemplo, cuando recibes por parámetros objetos, por ejemplo, como en este caso, no es un objeto, es una linked list. En este caso es más complicado porque estás importándolo de una librería y cosas así. ¿Listo? Entonces, esta sería la manera en la que ustedes pueden hacer la prueba, ejercicios de esa naturaleza. Nada más. Entonces, espero que haya respondido tu cuestionante. Leí tu mensaje y estaba iniciando la clase, así que era mejor explicar para todos. Y por eso no te respondí, por si acaso. Pues bien, ahora vayamos a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Nuestra nueva unidad. Para eso vamos a empezar en el bonito Paint. Lo que hoy vamos a ver son árboles. ¿Qué son los árboles? El día de ayer habíamos visto una pequeña introducción, pero vamos a volver a hablar de lo importante. Para empezar, vamos a tener el concepto visual de un árbol. Para eso hemos dicho, vamos a utilizar esto. Vamos a tener nodos, que en este caso ahora van a ser redondos. ¿Por qué? En términos visuales, se le denomina árbol a esta estructura porque su morfología es muy similar a la de un árbol de la vida real. ¿A qué me refiero? Una estructura de datos árbol deja de ser lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que como sucesor ya no tiene solamente un dato, puede tener más de un dato. Es decir, puede tener 2, 3, 4, hasta n sucesores que están en el mismo nivel. Si se daban cuenta, si recuerdan, en las estructuras de datos lineales,
tú tenías tu sucesor y tu antecesor, nadie más. No podías tener 2 sucesores, 3 sucesores, no. Había alguien después de ti, podía haber alguien antes de ti, ¿no ve? En cambio, ese concepto se quiebra aquí porque estas ya son estructuras de datos no lineales. ¿A qué me refiero? Tú tienes un nodo y de este nodo puede salir un sucesor, pero también puede salir otro sucesor. Y tú puedes tener algo así. ¿Listo? En este caso hemos dicho, vamos a empezar con los árboles binarios, es decir, árboles que están compuestos a lo máximo por 2 ramificaciones. Entonces, una vez que tú tienes esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esto se puede ir replicando. Tú tienes esto de aquí. Tú tienes esto aquí. ¿Ya? Por cuestiones visuales esto sería bueno que tengan un poco más de separación, ahora que lo noto. Así que vamos a hacerlo así. Vamos a tener aquí en este extremo y en este otro extremo. A ver si. Supongo que ahora ya está más distribuido. Y vamos a copiar esto. Ya, ahora sí. Vamos a tener esto aquí. Vamos a tener esto aquí. Ah, no, al final se siguen chocando. Ya, soy un genio, no puedo creerlo. Ya. Entonces aquí vamos a hacer esto para que no se anden chocando. Vamos a hacer a la antigüita nomás. Aquí tienes otro nodo, aquí puedes tener otro nodo. Y a la vez estos nodos se siguen ramificando. Esto se ramifica aquí, se puede ramificar aquí. Esto se ramifica, esto se ramifica. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa estructura? A esa estructura que tiene esta morfología se denomina árbol. ¿Por qué? Se parece a un árbol. En este caso estamos analizando los que son árboles binarios. ¿Ya? ¿Por qué binario? Porque un nodo tiene a lo máximo 2 sucesores. Miren, aquí está, 2 sucesores, estos a la vez pueden tener otros 2. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo interesante de esta estructura? La forma en la que va guardando elementos. ¿Por qué? Aparte de que puedes ponerle criterios para que sea incluso una estructura más funcional, muy aparte de eso, también puede definir criterios que son, digamos, un poco más estandarizados. Lo primero que vamos a ver, uno, cómo se representa. Yo, ¿cómo puedo crear esta estructura? ¿Ya? Por ejemplo, para empezar, yo tengo que saber qué es esto. ¿Ya? Quiero que vean esto así. Todo esto de aquí es un árbol. Todo esto de aquí es un árbol. ¿No ven? Sí, eso es un árbol. Yo he dicho que un árbol tiene 2 sucesores, su rama izquierda y su rama derecha. A partir de ahora la vamos a conocer aquí. ¿Cuál es su rama izquierda? Su rama izquierda es esta. ¿Cuál es su rama derecha? Su rama derecha es esta. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta y analizan cada rama, ¿a qué se parece cada rama? Para que tengan un poco más de idea visual, imagínense que esto, a la vez, esta rama de aquí también tiene otro nodo. ¿A dónde llega? Esto también llega a este nodo. Esto llega aquí. Y esto llega aquí. Les decía, toda la estructura, todita, es el árbol. Todo esto de aquí. ¿Ya? Y un árbol, yo sé que tiene 3 elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Tiene lo que es su raíz, que es esto de aquí. Vamos a poner una T, que se note un poquito más. Que se note una T. Esta es su raíz. Y aparte de la raíz, ¿qué tenemos? Mi árbol izquierdo y mi árbol derecho. ¿Cuál es el árbol izquierdo? El árbol izquierdo hemos dicho que es esto de aquí. ¿Cuál es el árbol derecho? Esto de aquí. ¿Por qué le estoy llamando árbol? Porque si se dan cuenta, imaginen que este rojito lo estás analizando independientemente. ¿Qué cosa es? Al final es otro árbol, ¿o no? Normalmente se dice, ¿no? Un árbol tiene raíz, rama derecha, rama izquierda. Pero esas ramas, a su vez, si se dan cuenta, son otros árboles. Entonces vamos a conocer, vamos a entender que esta estructura es de naturaleza recursiva. Un árbol se define en base a otros árboles. Es decir, un árbol tiene una raíz, tiene un árbol izquierdo y un árbol derecho. Entonces es un tipo de dato que se utiliza a sí mismo para su definición. ¿No ve? Eso es bastante interesante. Porque a su vez cada rama sabes que se vuelve un árbol
Y tú puedes decir, como es un árbol, ¿qué cosa tiene cada árbol? Hemos dicho, este árbol también tiene su propia raíz, que sería esto. Y a su vez tiene que su subárbol izquierdo, que sería esto. Y su subárbol derecho, que sería esto. Y así sucesivamente, según cuánta profundidad tenga el árbol, cuántos niveles. Entonces su definición es bastante interesante, ¿no? Es muy visual, visualmente es bastante atractivo cómo se va generando esta estructura. Entonces esta va a ser nuestra primera misión, definir la estructura. ¿Qué tiene? ¿Cómo se compone? ¿Listo? Entonces vayamos a la parte práctica. Nos salimos de todas estas cosillas que no nos interesan. Vamos a proyecto, creamos un proyecto. ¿Qué cosa vamos a crear? Nosotros somos Java intermedio, aquí estamos. Y vamos a decir que esto es el... Vamos a poner práctica árboles, ¿eh? Directamente como práctica. Práctica árboles. Listo. Entonces vamos a empezar a definir un par de cosas. Yo voy a tener una clase que va a ser el árbol binario. Ojo, es solo para árbol binario. Les había dicho, ¿no? El día de ayer, que cuando tú defines esta estructura, puedes definirla con la cantidad de sucesores que te dé la gana. Puede ser un árbol ternario con 3 sucesores. Puede ser, yo que sé, tal vez con 8 o con 9. Esos ya son árboles enearios. Pero lo más común y habitual es usar árboles binarios. Por eso es que nos vamos a enfocar en ellos. Pues bien, vayamos a la definición. ¿Cómo yo puedo simular esto? Pues yo tengo el árbol binario, ¿ya? Como siempre, lo que se autogenera no me interesa. Esto tararán, se borra. Esto también se borra. ¿Qué es lo que tiene todo árbol? Para empezar, es una estructura. Y como es una estructura, trabaja con tipos de dato genérico. Aunque normalmente, como tú eres quien define esto para propósitos bastante específicos, bastante particulares, aquí podrías decir, solo va a ser para enteros, solo va a ser para mi tipo de dato persona, lo que sea tu ejercicio. Pero en este caso, como estamos definiendo o intentando definir lo más general de un árbol, vamos a trabajar con tipos de dato T. Recuerden, ¿qué es esta cosa? Estas cosas son tipos de datos genéricos, son generics en Java, que indican que una estructura, normalmente, o que algo, una clase, trabaja con un tipo de dato que aún no está definido, pero que es definido en tiempo ¿de qué? De creación, ¿no ve? Listo, entonces, ¿qué atributos tiene un árbol binario? Hemos dicho que tiene una raíz, ser un private de tipo T que se llama raíz, ¿listo? ¿Qué más tiene aparte de la raíz? Tiene su rama izquierda, su rama derecha. Pero esas ramas nos hemos dado cuenta que son otros árboles. Entonces yo tengo un atributo que es privado, que es otro árbol binario, al cual voy a llamar izquierda. Y por otra parte tengo igual otro atributo que es privado, que es de tipo de árbol, su tipo de dato es un árbol binario, pero esta es mi rama derecha. Aquí, para especificar mejor, es mejor poner esto, que estos árboles son de tipo T. Listo. Nada más, si mandas a compilar, la clase compila y no hay errores de sintaxis. Entonces ya tenemos su definición estructural, que un árbol tiene 3 atributos. Una raíz, su subárbol izquierdo, su subárbol derecho. Eso lo hemos visto aquí, ¿no ve? Que un árbol está compuesto por subárboles. Y ya está. Ya tenemos el inicio, ya tenemos la primera parte de lo que es nuestra estructura. ¿Qué es lo que sigue? Constructor. Al igual que pasaba en los nodos, normalmente los constructores suelen ser así. Inicializan los atributos, pero los inicializan nulos, explícitamente. Por ejemplo aquí, un árbol va a tener un public árbol bin. Cuando tú creas un árbol binario, estás en la obligación de hacer lo siguiente. ¿De qué? Tú vas a tener una raíz, ¿no ve? Sí, yo voy a tener una raíz. Entonces, la raíz, ¿sería bueno que ya le des un dato? ¿O sería mejor que igual nazca en nulo? Ese criterio puede ser bastante variado, porque tú podrías decir, para crear un árbol binario, quiero que nazca con un dato y los dos otros subárboles ya preparados. Podrías hacer eso. También hay otra variante, ¿no? Donde tú dices todo nace nulo. Si todito nace nulo, el árbol está vacío. Y a partir de un árbol vacío, recién voy haciendo lo demás. Como les digo, es criterio ya de cada quien, de cada programador. No es un estándar, no existe un estándar. En este caso, hagámoslo de la manera difícil. Hagamos que un árbol binario nazca nulo, nazca vacío. Aquí vamos a decir que la raíz
que la raíz va a ser nulo. Y a la vez, tanto izquierda como derecha, también va a ser nulo. Listo. Esto, por si acaso, es lo mismo que de hacer esto. Solamente que quería simplificar, pero de todos modos lo voy a poner. ¿Listo? Pero aquí, como les digo, no tendría mucho sentido, ¿no? Porque un árbol nacería todo nulo. Para esto no crearé constructor, porque ya todo es nulo. Ese es un gran punto. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Para que un árbol nazca, puede nacer con un dato. Tú podrías recibir por parámetro un tipo de dato t, que sería el primer dato. Y la raíz va a guardar ese dato. ¿No ve? Como ya está guardando ese dato, tú sabes que ahora tú, como árbol, tu raíz ya está ocupada. Entonces vas a intentar propagarte creando tu subárbol izquierdo y creando tu subárbol derecho. Podrías hacer. Sin embargo, es mejor dejarlo en nulo. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta a futuro que es muy distinto que algo sea nulo a que algo sea vacío. Eso de hecho lo estuvimos viendo ya en anteriores estructuras. ¿Esto por qué? Por cuestiones igual de otros métodos. Por ejemplo, pueden existir métodos que te digan, llame todos los nodos hoja. ¿Cuál es un nodo hoja? Es un nodo, es el último nodo en un árbol. Por ejemplo, aquí, estas son las hojas. ¿Por qué estas son las hojas? Porque aquí está tu último dato, los últimos datos que existen. Pero ahora imagínate, ¿qué pasa con un árbol binario? O sea, tiene hasta aquí un dato, pero aquí no tiene nada. Pero tú lo inicializas por defecto. No tendría sentido, ¿no ve? Es por eso que es mejor que cuando le establezcas un valor a la raíz, esto aún no nazca. Es decir, que esto ahorita esté nulo. Dicho nodo no existe, ¿no ve? Es decir, que esto de aquí estaría así. Y esto de aquí estaría así. Es decir, que este subárbol derecho tiene un valor en su raíz, pero aún no se ha propagado. No tiene más nodos después de él. Hasta aquí llega. Yo soy la hoja. Yo soy el último dato que ha entrado. Solo voy a crear mis otras dos ramas si es que intentas agregar un nuevo dato. Ahí tendría sentido porque como ya no hay lugar, recién voy a crear. Es por eso que esto lo vamos a dejar así. Cuando tú crees un árbol binario, lo inicializas con un dato. Dicho dato viene a ser el valor de tu raíz. Pero tu subárbol izquierdo y derecho aún se mantienen nulos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de aquí nace la magia. ¿Por qué nace la magia? Porque puedes hacer bastantes cosas. La primera cosa interesante que puedes hacer es lo siguiente. ¿No ven? Tú puedes agregar datos a un árbol. Sí, yo puedo agregar datos a un árbol. ¿Cómo agrego datos a un árbol? Puedo tener un método que es público, que no me devuelve nada, que se llame agregar add. ¿Qué es lo que necesito para agregar algo a un árbol? Necesito un dato. Listo. Pero aquí ahora pasa algo interesante. ¿Qué es lo que va a suceder? Para añadir algún árbol, ¿cómo lo añado? Volvamos a este árbol de aquí. Vamos a limpiarlo. Ya. El árbol supuestamente está ahorita nulo, ¿no? O sea, para crear nace con un dato en la raíz. Es decir, va a nacer con este dato. Con el dato t. Pero ahorita todo lo que está abajo no existe. ¿Cómo yo agrego algo a un árbol? Para agregar algo a un árbol, tengo que hacer un recorrido sobre el árbol, ¿no? En este caso, como ahorita no existe nada, o sea, como ahorita solo está tu árbol uniquito, a futuro, ¿cómo tú puedes agregar cosas? ¿Cómo sabes dónde tiene que ir el siguiente dato? Por ejemplo, lo interesante sería que aquí venga el 2, que luego aquí venga el 3, que luego aquí venga el 4, que aquí venga el 5, aquí venga el 6 y aquí el 7. Si se dan cuenta, tiene un orden de izquierda a derecha a partir de la raíz, suponiendo que esto era el 1. ¿No ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este tipo de recorrido o este tipo de forma de agregar cosas se le llama por amplitud. ¿Por qué? Si te das cuenta, estás recorriendo el árbol por niveles. Estás en el nivel 0, nivel 1, nivel 2. En cada nivel tú rellenas todos los nodos antes de pasar al siguiente nivel. ¿No ven? A este tipo de recorrido se le llama recorrido por amplitud. ¿Ya? También existe otro tipo de recorrido. ¿Cuál es ese otro tipo de recorrido? El otro tipo de recorrido
se le denomina por profundidad, que sería algo así, que aquí a partir del 1, imagínense, aquí tienes el 2, aquí tienes el 3. Como ya no hay nadie más en esta rama, recién utilizas esta, aquí está el 4. Aquí está el 5, aquí está el 6, aquí está el 7. ¿Por qué se le llama profundidad? Porque intentas llenar de izquierda a derecha toda la ramificación. Ya no haces por niveles, sino lo haces por ramas. Todo esto intentas llenar. Cuando ya no puedes, recién llenas así. Cuando ya no puedes, vuelves a llenar esta rama. Y cuando ya no puedes, recién llenas esta. A ese otro tipo de recorrido, de forma de agregar cosas, se le llama por profundidad. Entonces son dos criterios los que tú puedes tener. El criterio de amplitud, el criterio de profundidad. ¿Listo? Entonces, vayamos a ver cómo yo puedo hacer esto. ¿Ya? Por ejemplo aquí, ¿qué es lo que yo puedo tener? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Para agregar el dato, primero hagámoslo por amplitud. ¿Ya? Va a ser el primer tipo de recorrido que vamos a ver. En este caso, para agregar cosas. ¿Cómo yo puedo agregar algo por amplitud? Pues vamos a tener lo siguiente. Miren, si limpiamos todo, tenemos esto. La primera vez que yo agregue el árbol, yo digo, si está vacío, bueno, técnicamente el árbol nace con un dato, ¿no? Así que técnicamente aquí va a tener tu dato. Ya. Ahora quiero agregar un dato a este árbol que ya existe. Imagínense, quiero agregar el 2. ¿Cómo yo lo agregaría? Yo hago lo siguiente. Yo digo, ¿puedo agregar a este árbol? ¿Mi raíz está vacía? No, no está vacía. Como no está vacía, tú dices, voy a intentar agregar algo en tu subárbol izquierdo o en tu subárbol derecho. ¿Ya? Pero como ahorita no existen porque son nulos, vas a tener que hacer una pregunta. ¿Qué? Si está vacío, entonces primero lo vas a crear, lo vas a inicializar. Tú lo vas a crear. Y como para crear necesitas el dato, pues estarías pasando ahí ese dato. Pero esta pregunta le haces a ambos, ¿no ve? Si tu subárbol derecho estaría vacío, pues se crea y agregas el dato. Si el subárbol izquierdo fuera el que está vacío, esto se aplica para el izquierdo. Entonces, en este caso, pregunta si está vacío. Siempre empiezas por la izquierda. Si izquierda está vacío, en este caso está vacío, pues sí. Bueno, técnicamente no está vacío, está nulo. Tu subárbol es nulo ahorita. Como tu subárbol es nulo, lo creas y como lo estás creando, le agregas ese dato. Listo. Ahora imagínense que quiero agregar el siguiente dato, el 3. ¿Qué es lo que hago? Parto por la raíz. ¿La raíz está vacía? No. Entonces digo, intenta agregar al subárbol izquierdo. Pero antes de intentar agregar, pregunta si es nulo. Entonces esto sería, si es nulo, se crea. En este caso no es nulo. Entonces, como no es nulo, recién preguntas, ¿está vacío? En este caso dirías, no, no está vacío, ya tiene algo. Entonces dices, no me interesa. En el otro subárbol, en el subárbol derecho, ¿qué es lo que hago? Pregunto igual, ¿es nulo? En este caso sí es nulo. Entonces, como es nulo, tú creas el nodito. Como acabas de crear el nodo, para crear el nodo necesitas el dato. Y ahí lo vas a agregar. Supongamos que esto continúa. Yo digo, quiero agregar ahora el número 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Primero pregunto al árbol actual, a mi raíz. Pregunto si está vacío. Sí, está vacío. Si me dice que sí, lo agrego. Caso contrario, ¿qué es lo que hago? En el else, yo tengo que preguntar si puedo agregar a su subárbol izquierdo o a su subárbol derecho. ¿Lo ve? Entonces, intento agregar a la izquierda. Bueno, si empiezo por la izquierda, intento agregar a la izquierda. Luego voy a intentar agregar a la derecha. Pero ¿cómo van a ser estas invocaciones? Pues como sé que izquierda y derecha también son árboles, voy a invocar directamente al método add. A la izquierda intenta agregar este dato. ¿Ya? Y luego, si no puedes agregar a la izquierda, intentas agregarlo a la derecha. ¿Listo? Pero para hacer esto, si te das cuenta, vas a necesitar algo. ¿Por qué? Para cada árbol que inspecciones que no te deje agregar,
tú sabes que puedes agregarlo en alguno de sus subniveles. Pero para esos subniveles, tú necesitas saber cuáles son. Es decir, si tú haces mandatoriamente izquierda-derecha, eso estaría mal, porque podrías agregar 2 veces. Tú no sabes en cuál se está deteniendo, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer aquí? Como empiezas preguntando a partir de tu raíz del árbol original, a partir de este, supones, ¿no ve? Te dice que no puedo agregar aquí el dato. Ya, como no puedo agregar aquí, voy a intentar agregar aquí o aquí. Como vas a intentar agregar en alguno de esos, es mejor que se guarden tu rama izquierda y derecha en alguna estructura. En este caso, en una cola. ¿Por qué? Porque yo primero siempre intento agregar en la izquierda antes que en la derecha. Por eso es por amplitud, ¿no ve? Entonces, tú vas a tener aquí una estructura, que en este caso va a ser tu cola, en donde tú, cuando no puedas agregar en un árbol, vas a intentar agregar en el árbol izquierdo y luego en el árbol derecho. Pero recuerden que esto está en una cola, ¿no ve? Entonces, como está en una cola, el orden de atención o el orden de intento de agregar es justamente en orden, ¿no ve? Primero atiendo a quien está al frente, luego atiendo a quien está después. Entonces, esta va a ser la idea. ¿Por qué? Ahorita, en el primer caso, cuando el árbol nace, por ejemplo, esto está chavo, ¿no ve? Cuando el árbol nace, esto es nulo. Esto habíamos dicho que se queda como nulo. Esto es nulo, esto es nulo. A pesar de que es nulo, la variable existe. Tu izquierda y tu derecha existen como tipos de dato. Igual van a entrar a la cola. Cosa que en el método tú digas, si el árbol es nulo, el que me acabas de pasar es nulo, lo creo. Y como sé que era nulo y lo estoy creando, aquí es donde tengo que agregar. ¿No ve? Una vez que agregues, ya no te interesaría lo demás que se ha quedado en la pila, digo en la cola, ¿no ve? Entonces para eso en algún momento deberías notificar. Normalmente deberías notificar mediante un método booleano, ¿ya? O en todo caso dirías que una vez que agregues, lo vacías tu cola, de tal manera que el ciclo se rompa, ¿no ve? Porque tú solo inspeccionabas tu estructura mientras tenía candidatos árboles a donde podías agregar cosas. Entonces, como les digo, los criterios son bastante variados, como pueden ver. Depende mucho a la forma en la que tú intentes implementar la estructura. Por ahora, hagamos la prueba de lo que habíamos visto. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer lo siguiente. No me va a devolver un void, me va a devolver un booleano. ¿Cómo yo intento agregar un dato? Habíamos dicho, voy a empezar preguntando por el dato actual, ¿no ven? Porque sé que yo soy un árbol. Pero antes de eso, voy a necesitar un método. Un método que va a ser público, que me devuelve un booleano, que se llama está vacío. ¿Cuándo un árbol está vacío? Un árbol va a estar vacío cuando su raíz sea nula. Es decir, retornas lo que sale de evaluar la expresión la raíz es nula. Si te dice que sí, pues el árbol está vacío. Si te dice que no, el árbol no está vacío. ¿Ya? Incluso, como les digo, para no complicarte tanto la vida, podrías inicializar tus subramas, o sea, es decir, tus subárboles aquí directamente, cuando creas un árbol. Podrías, porque de esa manera, aunque exista el árbol, sabes que está vacío porque su raíz va a ser nula, ¿no ve? Entonces, también sería, digamos, una idea interesante. Sin embargo, ahorita vamos a mantener esto de aquí. Vamos a hacer la prueba con ambas formas de implementar. Al final, lo divertido de hacer esto es hacer la prueba. Pues bien, ¿qué es lo que yo hago? Pregunto. Sí, ¿qué cosa? Si está vacío, invoco el método. Si yo estoy vacío, como árbol, si está vacío, entonces lo agrego aquí. ¿No ve? ¿Cómo lo agrego aquí? Yo le digo que la raíz va a ser igual a ese dato que me está llegando. Y pues como me está llegando ese dato, yo sé que como raíz, o sé que como árbol, yo ya estoy ocupado. Por tanto, sería bueno que inicialice mi subárbol izquierdo y mi subárbol derecho. Entonces yo podría decir que mi subárbol izquierdo va a ser igual a ¿qué? A un nuevo árbol, a un new árbol binario, que es paramétrico, y lo mismo haría para derecha. Listo. Pero esto va a ser para derecha. Entonces, cada vez que agregue el dato, voy a inicializar mis otros dos árboles.
¿Ya? Por otra parte, ¿qué pasa si esto no está vacío? Pues como no está vacío, voy a intentar agregar en mi subárbol izquierdo y derecho. Pero para eso les he dicho, voy a tener que guardar esos subárboles en una estructura. ¿En qué estructura los voy a guardar? Los voy a guardar en una cola. Para eso voy a hacer un import java.util.query. Una cola. ¿Listo? Entonces, para el caso contrario, cuando yo no esté vacío, entonces tengo que intentar agregar al subárbol izquierdo y al subárbol derecho. ¿No ve? Para eso me creo la estructura. Voy a tener una cola que es paramétrico, que guarda ¿qué cosa? Que guarda árboles binarios, que a su vez también son paramétricos. ¿Qué se va a llamar mi estructura? Se va a llamar cola. ¿Cómo se inicializa? Hemos visto que una cola es una interfase. Invocas al constructor de la linked list. Linked list. Listo. Ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta estructura? Voy a agregar mis candidatos. Es decir, cola.add. ¿Qué cosa? El árbol izquierdo. Y a la vez también voy a agregar el subárbol derecho. Listo. Ya está. Ahora voy a intentar agregar. Voy a invocar al método add. Bueno, voy a hacer un return de add. Porque tengo que devolver aquí una respuesta, por si acaso. ¿No ve? Entonces, aquí voy a hacer que voy a retornar add. Pero esta vez el método va a estar sobrecargado. Aparte del dato, yo le voy a mandar una estructura donde están los árboles o los subárboles donde estoy intentando agregar este dato. ¿Qué se llama mi estructura? Se llama cola. Listo, ya está. Nada más. Esto, como les digo, puede ser un poco feo. Así que lo estructuraremos bonito. Vamos a tener mi boolean res. Que en este caso, cuando lo puedes agregar a la primera, se vuelve true. Aquí tu res se vuelve true. Listo. Caso contrario, tu res es igual a lo que te devuelve este método. Tu res va a ser igual a lo que te devuelve mi método. Bueno, pase lo que pase, retornas res. Ahora sí, ya está. Pero ahora, aquí te dice... Para empezar, te dice, tararán, árbol bin. Ah, ya, sí, tiene que nacer con un dato. Entonces no me va a dejar crear esto. Vaya, ya. Qué cosas, che. Ya, a ver. Para subsanar esto, entonces... Sí, ahorita recién me doy cuenta. Cuando tienes que crear un árbol, sí o sí tiene que nacer con un dato, según esto. Pero a ver, ya. Mejor lo haremos así. Que nazca todo nulo. ¿Ya? Entonces, si está vacío, ¿qué es lo que pasa? Que un árbol está vacío cuando la raíz es nula. ¿Ya? ¿Cómo intento agregar? Yo digo, si el árbol está vacío, entonces quiere decir que aquí puedo agregar. Entonces, agrego el dato a la raíz. ¿Y qué es lo que pasa? Genero mi subárbol izquierdo y genero mi subárbol derecho. ¿Cómo nacen? Nacen toditos. Sí existe el objeto árbol, pero todos sus atributos son nulos. Mejor lo manejaremos así para no complicarnos la vida. ¿Cómo sería el nuevo esquema mental o el esquema visual? Que un árbol nace, existe. Esto es el árbol. Pero ahorita sus datos son nulos. ¿Qué cosas son nulos? Su raíz ahorita es null, no está guardando ningún valor. Sus ramificaciones no existen. ¿Por qué? Porque ahorita están nulas también. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es mi idea? Si el árbol está vacío, agrego un dato. Como he podido agregar un dato, genero a la izquierda, genero a la derecha. Dichos nuevos árboles generados, recuerden que nacen con su raíz nula. Y con sus ramificaciones también nulas. Listo. ¿Ya? Entonces esa va a ser la idea. ¿Listo? ¿Cómo intento agregar? Esto va a ser add amplitude. Bueno, dejémoslo en add. Creo que suena más bonito. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo digo, si el árbol está vacío, puedo agregar el dato. Entonces la raíz guarda el dato y genero los otros dos nuevos subárboles. ¿Qué pasa si no está vacío? Si no está vacío, quiere decir que ya tiene algo. ¿No ve? Por ejemplo, aquí. Si intento agregar a este árbol, me dice, no, yo ya no estoy vacío. Entonces, a todos mis subniveles, que es mi izquierda y mi derecha, los guardo en una estructura de tipo cola. De tal manera que siempre va a atender primero a los nodos que estén más a la izquierda. ¿No ve? Primero izquierda, derecha.
Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho dentro de mi árbol? He dicho ya, como no está vacío, me creo la estructura cola, agrego al subárbol izquierdo, luego al subárbol derecho. Listo. Y ahora digo que voy a intentar agregar. ¿En dónde? En un método que está sobrecargado. Ahora sí, si compilo me vas a decir, ya no existe el linked list. Sí, sí, eso es cierto. Esto, como vamos a utilizar bastantes estructuras, lo vamos a dejar en el asterisco, ¿ya? Ahora sí. Me va a decir, no existe este método add. Ahora sí, lo vamos a ir a crear. Este método es privado, me devuelve un booleano. ¿Y qué me dice? ¿O qué me debería devolver? ¿Qué se debería llamar? Se llama add. ¿Qué necesito para agregar? Necesito un dato, un tipo de dato T que es el dato, y necesito una estructura. ¿Qué tipo de dato es estructura? Es todo esto. Entonces técnicamente podrías copiar lo mismo. Listo. Necesitas una cola que guarda árboles binarios, que son los árboles donde puedes intentar agregar el dato. Ahora aquí, ¿cómo va a funcionar este método? Funciona de la siguiente manera. ¿De qué manera? Va a ser lo mismo que arriba técnicamente. Igual, ¿no ve? Tienes tu boolean res, que es punto y coma, y dices, sí, ¿qué cosa? Si estuviera vacío, ¿quién? Aquí empieza la magia. Como tienes una estructura donde están tus posibles árboles donde puedes agregar, rescata el primero. Vas a tener una variable que se va a llamar árbol bin, que es de tipo de dato t, que va a ser tu árbol actual. ¿De dónde sale este árbol actual? De la cola. Cola punto. ¿Cómo atiendes o cómo obtienes cosas de una estructura cola? Mediante el método offer. No, esto es para agregar, perdón. Mediante el método cola.pull. Aquí está. ¿Ya? Para mantener la semántica del pull, o sea, si estoy usando pull, debería haber agregado mediante un método offer. ¿Ya? Esto es solo por cuestiones de que si lo vas a manejar con uno o con otro, que sean con los correctos, ¿ya? Mediante el método offer, tú encolas cosas a tu estructura cola. Mediante el método pull, los atiendes, ¿no? Los sacas de la cola. Listo, entonces en todo momento siempre voy a atender al que esté al frente de la cola. ¿Listo? Ahora yo digo, voy a intentar agregar este elemento en este dato, en este árbol actual. ¿Cómo hago eso? Yo le pregunto, si este árbol actual, punto, ¿qué cosa? ¿Está vacío? Quiere decir que puedo agregarlo, ¿no ve? ¿Y cómo lo voy a agregar? Voy a darle valor a su raíz, pero ¿cómo? En este caso, necesitaría un método que me ayude a establecer el valor de la raíz, ¿no ve? Podrías hacer esto, actual.raíz, quiero que seas igual a ese dato que te está llegando. Pero si se dan cuenta, esto es algo feo. Estás accediendo a un atributo. Y habíamos aprendido que justamente son privados para que nadie acceda directamente. ¿No ve? Entonces lo correcto, ¿qué sería? Que ese árbol actual invoque un método setRaíz y por parámetro le llegue el dato. Así sería una manera más bonita. Como está estableciendo su raíz, ahora tiene que crear el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Nuevamente, tú podrías hacer esto. Actual.subárbol izquierdo. Quiero que ahora seas igual a un new árbol bin, que es paramétrico, y ya. Se puede, no te voy a decir que no. Y de hecho así es como nos enseñan. Pero yo insisto, esto no es correcto. Estás accediendo a un atributo de una manera directa. No estás pidiéndole de manera educada que te dé el valor de ese atributo. Entonces, por eso es que yo digo que esto no es correcto. La manera más bonita de hacer esto sería que tu árbol actual invoque a un método generar rama, y le indiques por parámetro qué rama quieres generar, la izquierda o la derecha. Yo quiero generar la izquierda y también necesito generar la rama derecha. Bueno, más que generar sería inicializar, o bueno, crear rama. Crear rama izquierda y también vas a crear la rama derecha. Crear rama, pero en este caso te llega la derecha. Listo. Si se dan cuenta, lo que hago cuando agrego un dato, esto es lo mismo que esto. La diferencia es que aquí lo he podido hacer directamente porque estaba hablando del árbol, así del objeto que invoca el método, el primer objeto que invoca el método.
Sin embargo, cuando hago la sobrecarga, ahora estoy consultando por otros árboles que han resultado de ser mis subniveles, que están guardados en una estructura. Yo estoy manejando otros objetos, ya no estoy manejándome solo a mí mismo. Por eso es que como estoy manejando un objeto, para hacer modificaciones en sus atributos, tengo que invocar métodos modificadores. Es por eso que les estoy enseñando así. Sin embargo, como les digo, lo más probable es que cuando aprendan les digan nombre de tu árbol, que es punto, acceder a su rama izquierda directamente e inicializarlo. Se puede, como les he dicho, no es que es ilegal, pero según yo, no estaría correcto, porque estaría rompiendo toda la semántica de la encapsulación. ¿Por qué accedes directo? De ver si tiene método get, método set. ¿Listo? Entonces por eso, más que por otra cosa. Listo, ya estaría. Ahora, ¿qué pasa si el árbol actual no es vacío? Tú dices, caso contrario, rayos, como este árbol tampoco está vacío, puede que sus subniveles sí lo estén. Entonces sus subniveles van a entrar a la cola. Pero miren qué bonito es esto. Esto es como si esto estuviera así. Miren, imagínense que tenemos esto de aquí. Tenemos un árbol que está así. Imagínense que esto está así, ¿ya? Y esto existe, pero esto es nulo. Intentas agregar aquí. ¿Esto está vacío? No. Como no está vacío, tú dices, quiero que mi árbol izquierdo y derecho entren a la cola. Entonces, en tu estructura cola, va a venirse la izquierda, que es esto de aquí. Todo esto de aquí es tu subárbol izquierdo. Todo esto de aquí es tu subárbol izquierdo. Y también entra a la cola el subárbol derecho. ¿Listo? Cuando intenta atender otra vez, saca al izquierdo y le dice, ¿esto de aquí está vacío? No, no está vacío. Entonces, como no está vacío, como ya ha sido atendido, igual se ha salido de la estructura, tú dices, como no estás vacío, quizás tus subniveles sí lo estén. Entonces, después de este, va a encolar a estos subniveles. Es decir, va a haber una nueva izquierda, izquierda sub 1 y derecha sub 1. Y así sucesivamente. Cada vez que un nodo te diga que no está vacío, va a encolar a sus subniveles para que los analices después. Por eso es que para amplitud se utiliza una cola, porque respeta el orden de aparición. Recuerden que antes de preguntar por este subnivel, tengo que preguntarle antes a él, porque estamos diciendo que estamos agregando por amplitud, ¿vale? Por eso es que la estructura que se utiliza es una cola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un árbol no está vacío, pues quizás sus subniveles sí lo estén. Entonces lo que tú dices es lo siguiente. A la cola vamos a ¿qué cosa? Cola.offer. ¿Qué cosa vamos a agregar? El árbol izquierdo y el árbol derecho de este árbol actual. Bueno, la rama izquierda y derecha de este árbol actual. Es decir, árbol actual, punto, dame tu árbol derecho. Get, árbol, o bueno, puedes tener un método que sea get izquierda, get derecha. Get izquierda, lo agregas ahí a la cola y haces lo mismo, pero para agregar, para agregar el subárbol derecho. Get derecha. Listo. Como ya han sido agregados a la cola, tú continúas con tu proceso. Tú dices que tu respuesta va a ser igual a ¿qué? Invocar al método add. ¿Qué recibe el método add? El dato que intenta agregar y la cola. Listo, nada más. Si se dan cuenta, es un método recursivo. Les dije, el árbol tiene una naturaleza recursiva bastante interesante. ¿Ya? Esto para simplificar cosas, podríamos volverlo void. Si es que les está mareando esto, no vamos a tener respuestas. Directamente genera un cambio de estado. ¿Ya? Por eso es void. Directamente vamos a hacer invocaciones, no vamos a complicarnos guardando si ha podido o no, porque técnicamente siempre va a poder. Como es una estructura de datos flexible, se va generando según necesidad, siempre puedes agregar técnicamente. Mientras tengas memoria al menos, ¿ya? Entonces en vez de boolean lo vamos a cambiar a void nomás, para que esto no les complique. Listo. Y aquí estamos. Pues bien, eso sería. Si mandas a compilar, te dice así, ya no hay retorno de red. Te dice, no encuentro el método setRaíz. Oh, sí, es cierto. Tenemos que implementar esos métodos. Ese método va a ser privado porque solo yo lo estoy utilizando.
que no me devuelve nada, que se llama setRaíz. ¿Cómo hago un setRaíz? Tengo que recibir un tipo de dato t, que es el dato, puedes llamarle valor como tú quieras, y solo haces una asignación, ¿no ve? Tu raíz va a ser igual al dato. Listo. ¿Qué otros métodos no existen? El método crear rama, por ejemplo. Vamos a crearlo. Es un método privado que no te devuelve nada, que se llama crear rama. ¿Cómo creo una rama? Tengo que saber qué rama quiero crear. Me va a llegar un string, una cadena. Ya está. ¿Qué es lo que hago? Pregunto. Sí, ¿qué cosa? Si la cadena que me está llegando, punto, es igual, es decir, punto equals, a la cadena izquierda, quiere decir que quiere inicializar mi rama izquierda. Entonces yo digo, izquierda es igual a una new árbol binario, árbol bin, que es paramétrico. Listo. Caso contrario, si no es izquierda, pues debe ser derecha. En ese caso dices que derecha es igual a new árbol bin, que es paramétrico. Listo, ya está. Por último te dice, no existen los métodos get izquierda, get derecha. Vamos a crearlos. Va a ser un método. Técnicamente los get sí son públicos, son public get. Bueno, ¿qué te devuelve? Te devuelve un árbol paramétrico, un árbol bin, que es paramétrico. Si el método se llama get, ¿qué cosa? Get árbol izquierda, ¿no? Get árbol... Oh, bueno, get izquierda creo que era. Get izquierda. ¿Listo? ¿Qué es lo que retornas aquí? Retornas izquierda. Lo mismo, pero para derecha. Control C, Control V. Pero esta vez con derecha. Get derecha. Listo. Y aquí retornas derecha. Ya está. Ahora sí, clase compilada, no hay errores de sintaxis. Nuevamente, ¿qué es lo interesante de este método de agregar por amplitud? Que la primera vez intentas agregarte a ti, porque tú eres el objeto en cuestión. Tú eres el original. Tú eres la raíz de raíces. Si tú estás vacío, directamente lo agregas y creas, o sea, dejan de ser nulos tu subárbol izquierdo y tu subárbol derecho. Ahora nacen. ¿Qué pasa si tú no estás vacío? Dices rayos. Tal vez alguno de mis subárboles sí lo esté. Por tanto, creas una estructura cola para irlos agregando en orden de aparición. ¿A quién? Siempre es primero la izquierda, luego es la derecha. Como ya están dentro de tu estructura, invocas al método sobrecargado. Add, ¿qué cosa? Recibe el dato que quieres agregar, recibe la estructura donde están los subárboles donde podrías agregar el dato. ¿Cómo funciona este método sobrecargado? El método, pues como sabe que tiene la estructura, sabe que tiene la estructura cola, dice lo siguiente. Voy a rescatar, ¿qué cosa? Lo que esté al frente, el dato que tengo que atender ahora, mediante un método pull. Si ese árbol está vacío, pues yo ya he encontrado el lugar. Lo agrego aquí, creo la rama izquierda y creo la rama derecha. Listo. Caso contrario, si no estuviera vacío, digo, pues este subárbol no me sirve. Quizás sus subárboles me pueden servir. Entonces, a los subárboles de este árbol actual, los encolas, los pones a tu estructura. Nuevamente, izquierdo y derecho. Entonces, sucesivamente, mientras no encuentres nodos vacíos, sus subárboles se van a ir encolando para ser posteriormente evaluados. Y pues, aquí está la llamada recursiva. Nuevamente, intentas agregar el dato con la misma estructura. Aquí me dirás, pero aquí no está cambiando nada. Sigues dándole datos, sigues dándole cola. Si hay un cambio, si se dan cuenta, cada vez tu estructura va agregando más cosas. Entonces, nunca va a ser la misma estructura, siempre es con algo más. Aquí faltaría algo. ¿Qué? Hemos dicho que cuando está vacío, agrego, ¿no ve? Ah, bueno, no, está bien. Porque cuando entre aquí, cuando entre a este if, pues solito se va a detener. Como ya no tiene más llamada recursiva, está bien, no hay ningún problema. Pues bien, eso sería la idea de hacer esto. Y pues habíamos dicho, ¿no? Como estoy hablando de otro objeto y no estoy hablando de mí mismo, para hacer modificaciones tengo que invocar métodos. Métodos, raíz, crear rama y esas cosas. Veamos si funciona. Creamos un árbol, como siempre va a ser de tipo integer. Vamos a ir agregando cosas. Vamos a agregar el dato, digamos, no sé, números múltiplos de 3. Vamos a agregar el 3. ¿Ok? Si inspeccionamos esto, tenemos una raíz. La raíz es 3. Mi subárbol izquierdo existe, pero todo es nulo. Subárbol derecho existe, pero todo es nulo.
Ahora agreguemos el 6. Vamos a agregar el 6. ¿Ok? Inspeccionamos. La raíz debería ser 3. Bien, ahora el C6 se debería haber agregado a la izquierda. Y efectivamente, ha dejado de ser nulo, ahora tiene una raíz, la cual es 6. Y a su vez ha generado otros dos árboles que son nulos y nulos. Ahora, ¿dónde debería agregarse el siguiente dato? Debería agregarse a mi derecha, a la derecha de la raíz, a la derecha del 3. Si yo agrego algo, digamos el 9, tenemos esto, que tu raíz es 3, que tu izquierda debería ser 6, y que la derecha, es decir, la primera, recuerden que estamos en el 3, mi derecha debería guardar el 9. Y efectivamente, aquí está. Ahora miren, del árbol original, tanto su nodo izquierdo como el derecho ya están llenos. Por tanto, el siguiente dato, ¿dónde debería agregarse? En su rama izquierda, a su rama izquierda. Aquí debería estar el siguiente dato. Si yo agrego 12, vamos a agregar 12. Inspeccionamos. Tengo la raíz, a mi izquierda está el 3, digo el 6. Y a la vez a mi izquierda debería estar ese otro dato. Ahí está, el 12. Nuestro árbol binario está agregando cosas por amplitud, está funcionando. Listo, eso sería todo. Es bastante bonito, es bastante interesante, pero como les digo, hay formas de implementar. Aquí ya nos hemos simplificado la vida con esto. Porque cuando creas un árbol con un dato inicial, se han dado cuenta que es un poco más complicado generar árboles que existen, pero que sean nulos. O sea, internamente que todo sea nulo. Y ya está. Hasta aquí sería la primera clase. Acabamos de ver los árboles binarios, los muy bonitos árboles binarios. Y hemos visto lo más general. Lo primero, el método más importante de cómo agrego cosas a un árbol binario. ¿No ven? Pues esto sería todo por hoy. Nuevamente estos conceptos, como les digo, lleva su tiempo entender. No les digo que no. No es que puedas aprenderlos tan fácil porque estás hablando ya de una estructura no lineal. Por tanto, sí es un poco más complejo en cuanto a entendimiento. Porque si se dan cuenta, estás manejando memoria. En todo caso, estás diciendo, creo algo nulo, luego lo inicializo. A su vez tiene otros datos que son del mismo tipo de dato. Te puede marear, no te digo que no. Pero siempre acompáñenlo de dibujitos. Aquí, como hemos visto, hemos hecho el dibujito y hemos ido entendiendo. ¿Listo? De todos modos, mañana, y bueno, cada clase, siempre vamos a iniciar recordando lo que hemos hecho en la anterior clase. Mañana nuevamente vamos a revisar esto iniciando la clase de cómo creo un árbol, cómo le agrego cosas al árbol y demás. El día de mañana vamos a ver recorridos sobre un árbol. Vamos a ver los recorridos por profundidad, que son 3, en orden, posorden, preorden. Vamos a ver su gracia y tal vez uno que otro método extra más que suele ser interesante en un árbol. ¿Listo? Entonces vuelvo con ustedes. Vamos a grabar esto para asistencia. Y pues eso sería todo por el día de hoy. ¿Listo? Dejo de compartir. Espero que se haya entendido. Si no han entendido, ahorita vayan a implementar su propio árbol. Han visto que no, solo tiene 3 atributitos. Tu raíz, izquierda y derecha. Que a la vez también son árboles. ¿Ya? De todos modos saben que tienen igual el video para ver. Y bueno, vamos a estar con esto estos 3 días. Mañana y el viernes más. Así que poco a poco se van a ir acostumbrando. Van a ir agarrando del chiste. Pero de todos modos, practiquen. La clave es practicar. Yo he aprendido estas cosas sufriendo noches y noches. Porque costaba entender. No les voy a decir que no. Te cuesta bastante entender. ¿Ya? Pero te vas a entender a tu manera si practicas. Ponlo a prueba. Dense la molestia de, a ver, haré mi propia implementación de un árbol. ¿Listo? Entonces, nuevamente, eso sería todo. Hasta aquí